Estamos por CX30, Radio Nacional, este programa que dimos en llamar ¿En dónde estamos? 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Estamos en Facebook ahora mismo, es En dónde estamos. Nuestro número de contacto es 093-829-272. 093-829-272. Twitter, @en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, Mirá en dónde estamos. En nuestro canal subimos el material, subimos editada columna a columna, queda subida en este canal YouTube. Yo le decía que vamos a hablar un poquito de la libertad. Temas, algunos dirán, el otro día tenía un oyente que me decía, el programa es muy bueno y patriótico, me decía un oyente, no voy a dar el nombre, no corresponde, pero es un poco obsesivo con la República. Bueno, precisamente eso que a veces vemos como obsesivo y que queremos pasar rápidamente revista a otro tema, es lo que nos traiciona, cuando pensamos que las cosas están dadas por sabidas. Tanto el concepto república como el concepto Estado de Derecho, como el concepto democracia, qué es una democracia representativa, qué es una democracia directa. ¿Funciona en nuestro país el sistema de la democracia representativa? Sí. ¿La democracia directa? También. ¿Qué diferencia hay entre la democracia y el socialismo de corte o perfil marxista-leninista rumbo a ese mito llamado comunismo? Cuando en verdad ya se aplica un colectivismo de Estado y es ya una sociedad comunista la que, bueno, tiene el nombre de socialista. El socialismo es todo lo contrario del planteo liberal, es decir, de la filosofía liberal, nutrida, cimentada por los nuevos pensadores. Hablamos de Tocqueville, hablamos de Craxon, Burke, hablamos de Adam Smith, hablamos hasta de Thomas Hobbes, si vos querés antes, por ejemplo, hablamos de Voltaire, hablamos de Montesquieu. ¿Qué viene a ser? Es la filosofía que nos plantea la capacidad de respetar el derecho de los demás, nuestro derecho termina donde comienza el derecho del otro. Establece como principio el liberalismo la no agresión, no agredir al otro y el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, de esa otra persona. Y por supuesto, el sistema económico de la propiedad privada. Esos grandes valores occidentales a los cuales apela insistentemente, por ejemplo, el exitoso ahora electoralmente economista Javier Milei en la República Argentina, no es, digamos, una concepción personal de Milei, ni es el autor, simplemente está repasando, está refrescando en la memoria de su país y como consecuencia, colateralmente, quienes recibimos ese mensaje, nos refrescan la memoria la importancia que tiene esa tradición, pero además de él hay muchos y muchas personalidades de relieve, de importancia a nivel académico. En Argentina hay dos muchachos que realmente hacen las cosas muy bien en esto y trabajan de modo profundo, con sendos libros, trabajos de ensayo, de investigación, son docentes universitarios, como es Nicolás Márquez, doctor en Derecho y también magíster en Ciencias Sociales, docente, incluso recibido en el MIT, Instituto de Massachusetts. Lo mismo Agustín Laje, licenciado en Ciencia Política, pero luego obtiene una licenciatura en Filosofía y a su vez también con posgrados y docente universitario. César Vidal, ese doctor en Derecho, en Historia y en Teología, español, también liberal, Antonio Escotado. Te hablo de pensadores contemporáneos, hay pensadores ingleses. Hay un pensador al que voy a acudir hoy que es realmente muy claro. Es docente universitario también, es doctor en economía y es docente de filosofía económica en la Universidad de Oxford. Se llama Roger Scruton. Hay muchos que acá no llegan, que lamentablemente no se accede a ese pensamiento después de 15 años de tener cooptada la educación, la enseñanza, insistentemente, obsesivamente, si vos querés, así como se me tildó de ser obsesivo con la República, obsesivamente desmontando el concepto republicano, representativo, democrático, y con mensajes más o menos explícitos, otros no tanto, otros más velados, insistiendo en la formación de un pensamiento socialista en nuevas generaciones.
y eso lo van naturalizando. La propaganda llegó a niveles muy sofisticados. Ya no es solo la propaganda de los spots publicitarios, de lo que sale en televisión, en radio, en las redes, sino que a todo ello se le suma también un discurso, un relato desde las clases políticas de izquierda y máxime cuando llegan al poder del Estado. Y cuando llegan al poder del Estado, precisamente introducen ese relato propagandístico, adoctrinante, formador, incluso de pensamiento, o si vos querés, de formador, pero no viene acá el caso estar con subjetivismo, sino que ir al análisis objetivo, y te van a introducir la propaganda disfrazada o vestida de interpretación de la historia, de programas de filosofía, y ahí se comienza a introducir toda la ideología de este nuevo socialismo. Las ideologías cooptadas por ese marxismo o ese marxismo del siglo XXI, como por ejemplo la ideología de la diversidad, la inclusión de género, el lenguaje inclusivo, la defensa de las minorías étnicas, etcétera, etcétera. Eso está dentro de nuestras sociedades, no solo del Uruguay, del continente, del mundo. La hegemonía cultural que pretende un relato marxista. Marx tuvo una particularidad estratégicamente genial. Planteó en su doctrina, que en verdad es una ideología, se adelantó a decir, a manifestar, que no era una ideología, que el marxismo, y especialmente el materialismo dialéctico, que es lo que él toma de Hegel, esa dialéctica que Hegel elaboró para introducirse al pensamiento de cómo se constituye el individuo y cómo puede interpretar la historia y a su civilización, Marx toma eso de Hegel y lo lleva a lo que él considera es la interpretación de la historia a través del materialismo dialéctico. Es, digamos, su gran columna teórica o doctrinaria de este pensador judeo-alemán, que se adelanta a decir que no es una ideología. Él lo que hace es elaborar una ideología política, pero dice que es una ciencia. Y esa ciencia, además, justamente interpreta todas las ideologías que son ideologías de dominación o de poder, porque son ideologías de clase. E introduce entonces el concepto de lucha de clases, planteándose Marx la idea de que la historia parece ser algo así como un desfile, una especie de galería histórica, y en esa galería histórica hay épocas en las cuales cada clase social tiene que cumplir un rol, está llamada a ser protagónica o protagonista. Eso interpretaba Marx, fíjate vos lo que interpretaba. Entonces, en estos tiempos, en los tiempos de Marx y hasta ahora, los que siguen esa línea ideológica consideran que el protagonismo de la clase obrera es el de la revolución proletaria rumbo a una sociedad de justicia social, de economía distributiva, de colectivización de los bienes de producción, eso que se llama socialismo, el socialismo marxista-leninista. ¿Por qué? Porque están convencidos, a través de esta ideología, que la clase obrera tiene ese papel, tiene ese rol, y aquel que no concibe ese rol histórico, protagónico, es un traidor de clase. Es lo que llamaba Marx un lumpen, traducido acá un canalla. La canalla, los que no tienen conciencia de clase, los que no llegaron a ese nivel de iluminación. La propuesta de Marx es tan inteligente desde el punto de vista propagandístico, inclusive, y adoctrinante, que te plantea que no todos van a poder estar, digamos, a la altura de interpretar esa teoría o esa ideología, porque además maneja un lenguaje muy específico, muy particular, juega con el lenguaje, y hay que ser una especie de iluminado, ¿no? Hay que ser un iniciado. Plantea, digamos que el concepto de la iniciación, tal cual de pronto alguien que ingresa a la masonería debe interpretar toda la simbología y los planes históricos de desarrollo que hay para la sociedad desde una organización así o cualquier otra organización. Es decir, plantea el sentido y la orientación de una iniciación. Hay que ser un iniciado para comprender el marxismo y luego aplicarlo y especialmente llevarlo a las masas y decirles cuál es el papel que tiene la clase trabajadora. Vos fíjate lo dañino que es eso, que hasta el día de hoy tenemos multitudes en toda Latinoamérica, precisamente cobijadas por esa ideología, trabajando para esa ideología, enfervorizadas con esa ideología,
hoy por hoy ya muy sutilizada a través de lo que se considera es el neomarxismo, después de los planteos de Antonio Gramsci, entre otros, como Althusser, como Foucault, que plantean que hay que llevar todo este discurso, este relato, hacia los estamentos culturales de la sociedad capitalista. El marxismo no concibe instituciones como parlamento, como tribunales, como separación de poderes, poder ejecutivo, legislativo, judicial. No concibe, por ejemplo, que el derecho sea aplicable por igual para todos. No concibe iglesias, capillas, sinagogas, mezquitas, escuelas, centros de formación profesional, organizaciones privadas que se dediquen a la caridad, por ejemplo, o a la beneficencia. No concibe clubes, grupos similares a los clubes, instituciones deportivas, los scouts, por ejemplo, grupos de exploradores, ¿verdad? Torneos populares, como por ejemplo los torneos de fútbol, equipos de fútbol, bandas de música, teatros, grupos teatrales, coros, grupos filatélicos. No los concibe esta ideología. En resumidas cuentas, todas las maneras que tienen las personas de asociarse, dice acá Roger Scruton, y a través de esas maneras de asociarse, que tienen que ver con impulsos individuales, con sueños individuales, con necesidades individuales, son la posibilidad de crear. Y sobre la base de esa integración consensuada, acordada libremente, es decir, vivimos en una sociedad de acuerdos, de contrato, de pactos, libre, un acuerdo comercial, un acuerdo de asociación civil, un acuerdo con una institución de enseñanza para enviar tus hijos a esa institución, un acuerdo entre particulares respecto a instituciones de actividades físicas o deportivas. Vivimos en esa sociedad libre en la cual hay un trasiego permanente de acuerdos de voluntades. Inclusive nuestro derecho concibe el principio de la autonomía de la voluntad, el principio de que somos seres autónomos, soberanos, que tenemos la facultad de establecer, según nuestro criterio, de establecer o no un determinado acuerdo. Todas estas formas básicas de nuestra sociedad liberal, filosóficamente liberal, democrática, republicana, que asume una forma de democracia representativa, podemos elegir cada 5 años, tenemos libertad de partidos políticos, tenemos distintas ofertas de acuerdo a cada uno de esos partidos políticos o agrupaciones, eso no existe en el socialismo. En Cuba, ¿por qué te crees que su pueblo hoy está manifestando a través de nuevas generaciones? Porque todo esto que acabo de mencionar no lo tienen. Fue robado, se lo robaron históricamente y por más de 62 años, incluso tras cartón de una dictadura previa de derecha corrupta como la de Fulgencio Batista. El pueblo cubano, por ejemplo, no ha tenido la posibilidad de vivir en libertad, en democracia. No tiene la posibilidad de vivir la heredad de Occidente. Es un país que no ha podido vivir las virtudes, los valores occidentales de una democracia, de la libertad de asociarse, de la libertad de hacer contratos, de tener propiedad privada, de pensar libremente, y por lo tanto no tienen, por ejemplo, un periodismo libre, no tienen libertad de expresión. ¿Por qué? Porque son víctimas de una ideología que se planteó desde la época de Marx como una teoría científica o una ciencia que interpreta a las malvadas ideologías de las clases dominantes, la burguesía, por ejemplo. Fíjate vos lo venenoso que es todo esto, y se plantea entonces, para estructurar este relato, se plantea el propio Marx, ayudado por Engels, ¿no? Engels lo ayuda muchísimo, porque Marx era en verdad un alcohólico, muy afecto a los prostíbulos, hay mucha bibliografía al respecto, fue un mal estudiante en facultad, su padre lo tiene que sacar de la Universidad de Berlín, quería que fuera abogado y no, era vago, no estaba nunca en esa carrera, y bueno, hace una especie de carrera general en esa época de menor jerarquía, que era formación en las filosofías y algo por el estilo. No se recibe de jurisconsulto y obtiene ahí un título como filósofo, ¿no? En esa época no era el título académico que hoy conocemos en las facultades de humanidades. Ese Marx, díscolo, que tiene varios hijos, que llevó una vida totalmente burguesa, pero incluso de una bohemia y muy desprolija, bueno, se va a asociar
a un magnate de la época, a un gran empresario, que era Engels, precisamente, quien tampoco llevó una vida muy proletaria, y estructuraron esta ideología a través de lo que se concibió después por varios teóricos como la neolengua marxista. Crearon una forma de hablar y de interpretar la realidad. La neolengua marxista. Eso que Orwell explica muy bien a modo de una ucronía o una suerte de novela muy dramática con 1984. La neolengua percibe el mundo en términos de poder. La neolengua marxista percibe la historia de la humanidad en términos de poder y de lucha de clases por ese poder, y fomenta esa idea según la cual todas las asociaciones que no están controladas por líderes adecuados, Fidel Castro en Cuba, por ejemplo, el Che Guevara, por ejemplo, que salió en arremetida a implantar este modelo ideológico, bueno, responden en puridad a todos estos principios del marxismo como una ideología, pero que a su vez se viste y se presenta ante los incautos o desprevenidos como la ciencia de la interpretación de la historia y de la economía, como la manera científica de filosofar y de pensar. Fíjate vos a qué extremo de hipocresía y de fanfarria llega esta ideología. Y pretende desacreditar a las teorías científicas, por ejemplo, de la economía de mercado, los análisis matemáticos, aritméticos, la sociología, las ciencias políticas, la jurisprudencia, ¿no? Como ciencia. La ciencia del derecho es una ciencia en rigor de las más duras dentro de las ciencias sociales. Todo eso es desacreditado por Marx. Dice que eso no sirve para nada. De ahí que no nos tiene que sorprender cuando vamos sabiendo esto, que alguien como Mujica te diga lo político está por encima de lo jurídico. Es una forma muy frívola y berreta de estar parafraseando o trayendo a modo de eco estos principios marxistas. Dice Roger Scruton, a mi juicio, no es casual que esta lógica que subyace en el pensamiento de izquierda haya conducido con frecuencia a gobiernos totalitarios. Esto tiene que quedar claro. No es que se convierte en un gobierno totalitario el gobierno cubano o los gobiernos de la Europa del Este o los gobiernos de la Unión Soviética porque fueron personas corruptas que no supieron aplicar los verdaderos principios del socialismo. No, la ideología en sí tiene esa, ¿cómo podríamos decir? Esa malversante dificultad. Esta ideología te conduce inexorablemente a un régimen totalitario, porque en su seno ideológico, en su decir, en su concepción, es totalitaria. Te habla de la dictadura del proletariado, desconoce instituciones, desconoce separación de poderes, desconoce la facultad antropológica del ser humano de asociarse libremente, y habla de una suerte de esclarecidos líderes que van a conducir a la humanidad hacia una sociedad justa, de justicia social, que no terminan de explicarte a ciencia cierta de qué se trata, como tampoco te van a explicar en qué consiste eso de la economía distributiva. Son frases hechas, ¿no? Economía distributiva, neolenguaje marxista, como si fuera algo así, digamos, parangonable a una virtud. Economía distributiva, podés tener cantidad, miles de ejemplos de una economía distributiva según las reglas del mercado y cómo se va dando esa distribución de la economía según los vaivenes, la dinámica del mercado, que además el mercado no es una estructura, es un funcionamiento de la economía a través de la libre asociación y la libertad de ofrecer y de demandar, de la oferta y la demanda. Dice Roger Scruton, la búsqueda de esa justicia social que plantean estas ideologías de izquierda es una búsqueda de una justicia social abstracta. Es abstracto el concepto, no está explicado. Y va de la mano con la creencia de que la lucha del poder y las relaciones de dominación expresan la verdad de nuestra condición social. ¿Te das cuenta? Sustituyen todo tipo de conocimiento científico, desde la antropología filosófica, desde la psicología clínica, desde las ciencias políticas, desde las ciencias jurídicas, desde la economía, lo desconoce y te dice que la verdadera ciencia es el marxismo, que te va a explicar cómo son las relaciones humanas, que son relaciones de poder y que esa dominación es la que expresa la verdad de nuestra condición social. Sustituye la palabra autoridad, por ejemplo, la palabra instituciones y la palabra legalidad
por las palabras dominación, poder, lucha de clases. Sustituye palabras. Ese es el neolenguaje. Por lo tanto, si vos formás personas desde muy jovencitas, a través de centros de enseñanza, los formás pura y exclusivamente en esta ideología, sin darle el resto del panorama de Occidente, cómo fue construido por todas las teorías científicas de las ciencias sociales y de la filosofía, todas las corrientes de pensamiento de la filosofía. Basta leer el libro, por ejemplo, de Arturo Ardao, El espiritualismo y el positivismo en el Uruguay, y ahí tenés un excelente resumen de la infinidad de corrientes filosóficas que van a migrar por los siglos XVIII, siglo XIX, al siglo XX, y se van a venir para América Latina. Bueno, si vos le quitas todo eso, estás robando, y estás robando muy mal, ¿eh? Es robar quizá más que robar mucho dinero. Le estás robando a generaciones la posibilidad de pensar correctamente y de evaluar de acuerdo a esa libertad educativa que requieren, que necesitan y que además el Estado, en este caso uruguayo, merece que reciban para tener ciudadanos plenamente formados, formados en corrientes filosóficas de pensamiento, en las corrientes de las ciencias sociales, en el entendimiento cabal de cómo funciona la economía en sus normas básicas, y después cada quien tomará el rumbo que tiene que tomar también libremente, optando por profesión, por oficios, por técnicas, para llevar adelante su vida en libertad. Eso solo lo permite la construcción de nuestra sociedad democrática, representativa y republicana que Occidente pensó, que Occidente fue evaluando con enorme esfuerzo para emanciparse de aquellas monarquías absolutistas, de los regímenes caprichosos, arbitrarios de monarcas y del hiper o mega poder del clero de la Iglesia Católica, que dominó por tantos siglos en esa edad histórica llamada la escolástica. Pero viene, diría Martin Amis, este retardado occidental, que es el marxismo, que a su vez se plantea con grandes ínfulas como que es la verdadera teoría científica. Yo creo que valía la pena repasar del punto de vista filosófico, disculpen si me puse muy filosófico, pero acá está la médula de todo lo que ustedes después ven, el abrazo ahora por delante de la arena, con esa fanfarria, esa estupidez justificando no sé qué cosa, los grupos que quieren licuar el clamor del pueblo cubano por libertad, la penuria y el terror del pueblo cubano por libertad, porque otros grupos organizados salen a manifestar lo contrario, como para que se perciba internacionalmente que el tema está dividido, y entonces licúan todo eso, siempre defendiendo la revolución que proviene de esta ideología que te roba el pensamiento, que te roba la capacidad de interpretar realmente la historia a través de todas sus corrientes de pensamiento. Me parece que era interesante en esta editorial plantearles esto, y da para mucho más. Hay muchas cosas para ir compartiendo, seguro que en la semana podemos compartir algo más de este fantástico libro de Roger Scruton que se llama El pensamiento de la nueva izquierda. Así se llama este libro, El pensamiento de la nueva izquierda de Roger Scruton. Mañana vamos a tener un gran programa. Mira, precisamente vamos a empezar a hablar de economía con el economista Jorge Caumont. De pronto podemos hacer una introducción, si vos querés, conceptual, que él nos explique qué es la economía de mercado, en líneas generales cómo funciona, y después vamos a temas específicos. ¿Cómo está hoy el tipo de cambio en el Uruguay? ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio hacia fin de año, que se vienen las fiestas? Y estaremos todos ya pendientes, supongo que todos estarán pendientes de cómo viene ese rendimiento. Subió otra vez el dólar, está a 44, por ejemplo. Vamos a hablar con Caumont de este tema. Y después vamos a hablar con un representante también, ingeniero agrónomo científico del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, respecto a un tema también enorme, que es un desafío para la economía de estos tiempos a nivel planetario, el medio ambiente, el compromiso con el medio ambiente, los métodos, las metodologías y tecnologías de producción, de productividad, que sean amigables con el medio ambiente. Así que mañana no te lo pierdas, este programa a partir de las 10 de la mañana. Agradezco un montón de amigos. Tenemos Club de Fans ya en Facebook. Mañana lo voy a dar. Tenemos un montón de amigos que nos están escribiendo, pero desde el Facebook. Le agradezco a todos. El programa es cortito, de lunes a miércoles. Disculpen que de pronto no le dé luz pública acá en el programa a lo que me envían. Muchos mensajes de cariños y un club de fans tenemos que realmente nos honra, que nos está siguiendo porque se siente representado por este programa
que se llama ¿En dónde estamos? Mañana a partir de las 10 de la mañana por CX30 seguiremos preguntando ¿en dónde estamos? Chau. Libertas, una organización por la libertad, la república y la democracia, por una formación de ciudadanía en democracia. www.libertas.uy. Café Jurado, directamente desde la planta hasta su propia taza, siempre garantizando la mejor calidad. Café Jurado, su cuerpo, su intenso sabor y su aroma hacen de nuestro café un placer único. Desde 1912, pasión por el café. Estudia música en la Asociación Uruguaya de Músicos, donde podés formarte en músico profesional, nuevas tecnologías y producción musical, formación docente e iniciación musical. También podés formar parte de los diferentes ensambles y el coro de la escuela y participar en charlas, seminarios y clases magistrales. Queremos recibirte en casa. Informate en audem1938@gmail.com o por el 2908 7370. Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Descarga nuestra app en tu tienda de aplicaciones. Somos La 30, Radio Nacional. El Ecológico. La voz del medio ambiente. Con la conducción del edil ambientalista Gustavo Ripoll. Agua de buena calidad, es que el agua es vida. La sientes correr en tu interior. Desencadena el sentimiento de amor hacia el planeta, hacia una naturaleza mejor. Cuidar de nuestra tierra, garantizarle a nuestra gente agua de buena calidad. Y es que el agua es vida, la sientes correr en tu interior. Desencadena el sentimiento de amor hacia el planeta, hacia una naturaleza mejor. Muy buenos días, gente. Bienvenidos a El Ecológico. En este martes lluvioso, martes 16 de noviembre, mucho viento hoy en la capital. Anoche una terrible tormenta, granizo por algunas partes del país, pero a mal tiempo buena cara. Bueno, estamos en el vivo, volvimos al vivo y esto hay que festejarlo y agradecer a todos los compañeros de CX30 que hicieron posible que la grabación llegara a ustedes cuando no podíamos hacer el vivo. Damián en controles, ahí lo estamos saludando ya. Eduardo Pajarito, que recibía el archivo y lo compaginaba, a Paula, que nos recibe siempre, al director Edgardo y a todos los compañeros de CX30 que nos apoyaron para que la grabación pudiera estar en tiempo y forma. Bueno, ahora hay que pilotear el vivo nuevamente en este martes 16 de noviembre. Hoy tenemos un programa muy interesante. Con un pronóstico del tiempo ya no es primaveral, pero el viento es primaveral, el fresquete no, el fresquete parece otoño. Buen día, Beatriz, ¿cómo le va? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buen día también a toda la audiencia. Pues sí, muy contenta de poder comenzar con el vivo. Recomenzar con el vivo. Exactamente. Y bueno, ¿qué tal si